En este video te explicaremos 3 aspectos importantes que desencadenaron la trágica muerte de Jesús, desde las razones que tuvo Poncio Pilato para mandar a juicio a Jesús. También te explicamos las posibles razones que tuvo Judas para traicionar a Jesús y qué pasó con Jesús luego de su resurrección. La historia de Poncio Pilato y su juicio a Jesús es un relato fascinante que se encuentra en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Para comprender por qué Poncio Pilato juzgó a Jesús, debemos examinar los factores históricos, políticos y religiosos que estuvieron involucrados en ese momento. Poncio Pilato fue el gobernador romano de la provincia de Judea en el siglo I d.C. Su nombramiento tuvo lugar alrededor del año 26 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Tiberio. Judea era una región que estaba bajo dominio romano, y Pilato fue enviado allí para mantener el orden y asegurar la lealtad al imperio. En ese tiempo, la sociedad judía estaba llena de tensiones y divisiones. Jesús de Nazaret se había ganado una gran cantidad de seguidores a través de su predicación y sus enseñanzas. Muchos lo veían como un líder espiritual y mesiánico, mientras que otros lo veían como una amenaza para el orden establecido y la autoridad romana. Los líderes religiosos judíos, en particular los sumos sacerdotes y los escribas, veían a Jesús como una figura desafiante y peligrosa. Su popularidad amenazaba su propia influencia y posición. Temían que el mensaje de Jesús pudiera generar disturbios y llevar a una represión aún mayor por parte de los romanos. Por lo tanto, estos líderes religiosos buscaron una manera de eliminar a Jesús. Sin embargo, no tenían la autoridad para condenarlo a muerte, ya que solo el poder romano podía llevar a cabo ejecuciones. Por lo tanto, llevaron a Jesús ante Pilato para que lo juzgara y tomara una decisión. Cuando Jesús fue presentado ante Pilato, los líderes religiosos lo acusaron de varios delitos, como afirmar ser el rey de los judíos y desafiar la autoridad del César. Estas acusaciones tenían la intención de persuadir a Pilato de que considerara a Jesús como una amenaza política. Sin embargo, Pilato no encontró pruebas suficientes para condenar a Jesús. Durante el interrogatorio, Jesús se mantuvo en gran medida en silencio, lo que desconcertó a Pilato. Además, Pilato recibió un mensaje de su esposa advirtiéndole de no hacer daño a Jesús, ya que había tenido un sueño sobre él. A pesar de sus dudas sobre la culpabilidad de Jesús, Pilato estaba bajo presión de los líderes judíos y la multitud que se había reunido en Jerusalén durante la Pascua. Temiendo un levantamiento o disturbios, Pilato cedió a la presión y autorizó la crucifixión de Jesús. El juicio y la condena de Jesús por parte de Poncio Pilato fueron el resultado de una combinación de factores políticos, religiosos y sociales. Pilato estaba más preocupado por mantener el orden y asegurar la lealtad al imperio romano que por buscar la justicia en ese momento. Aunque personalmente parecía dudar de la culpabilidad de Jesús, finalmente cedió a la presión y permitió su juicio. La traición de Judas a Jesús es uno de los eventos más conocidos y controvertidos de la historia bíblica. En los relatos del Nuevo Testamento, Judas Iscariote es presentado como uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero también como el traidor que lo entregó a las autoridades romanas y judías que buscaban arrestarlo y condenarlo a muerte. Esta traición ha sido objeto de debate y análisis a lo largo de los siglos, ya que plantea interrogantes sobre la motivación de Judas, el papel que desempeñó en el plan divino y las consecuencias que tuvo para la vida y la misión de Jesús. El relato de la traición de Judas se encuentra en los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque difieren en algunos detalles. Según estos evangelios, Judas fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús y ocupaba el cargo de tesorero del grupo de discípulos. Sin embargo, a pesar de su aparente lealtad, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, entregándolo a las autoridades religiosas judías lideradas por el sumo sacerdote Caifás. La motivación detrás de la traición de Judas ha sido objeto de debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunos argumentan que Judas fue movido por la codicia y el deseo de obtener dinero, mientras que otros sostienen que pudo haber tenido motivaciones políticas o incluso religiosas. En el Evangelio de Juan, se menciona que Judas era un ladrón y tenía interés en el dinero, lo que podría respaldar la idea de que su traición fue impulsada por la avaricia.
Sin embargo, también se sugiere que Judas pudo haber estado descontento con la dirección que estaba tomando el movimiento de Jesús y esperaba forzarlo a revelar su poder y establecer el reino mesiánico de forma más inmediata. Independientemente de sus motivaciones, Judas acordó entregar a Jesús a las autoridades en el jardín de Getsemaní después de la última cena. Durante la cena, Jesús había revelado que uno de los 12 apóstoles lo traicionaría, lo que dejó a los demás discípulos sorprendidos y afligidos. Jesús compartió el pan con Judas, un acto simbólico que representaba la traición inminente. Después de la traición, Judas identificó a Jesús ante las autoridades al darle un beso, lo que llevó a su arresto. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y después ante Pilato, el gobernador romano de Judea, quien finalmente lo condenó a muerte por crucifixión. El destino de Judas después de la traición también varía según los relatos evangélicos. Según Mateo, después de entregar a Jesús, Judas se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata, pero finalmente se ahorcó. Lucas, por otro lado, describe que Judas murió por una caída y sus entrañas se derramaron. El papel de la traición de Judas en la vida y la misión de Jesús. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días en la tierra antes de ascender al cielo. Durante este tiempo, se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas para confirmar su victoria sobre la muerte y enseñarles sobre el reino de Dios. Luego, se apareció a varios de sus discípulos, incluyendo a Pedro, a los discípulos de Emaús y a los 11 apóstoles en el aposento donde se habían reunido. Mostró sus manos y su costado para demostrarles que realmente era él y no un fantasma. Durante ese tiempo, Jesús también enseñó a sus discípulos sobre el reino de Dios y les dio instrucciones para que predicaran el Evangelio por todo el mundo. Les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos. Allí les aseguró que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les dio la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Después de pronunciar estas palabras, Jesús ascendió al cielo ante los ojos de sus seguidores. Tras la ascensión de Jesús, sus discípulos regresaron a Jerusalén y esperaron en oración tal como les había dicho. 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los capacitó para predicar con poder y valentía. Después de la ascensión, Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, en el lugar de honor y autoridad. Desde allí, continúa intercediendo por sus seguidores y preparando un lugar para ellos en el cielo. Se espera que regrese en gloria en el futuro para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino de justicia y paz. La resurrección y la ascensión de Jesús son eventos fundamentales en la fe cristiana, ya que demuestran su victoria sobre la muerte y su poder divino. Además, su ascensión al cielo marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Iglesia, en la cual el Espíritu Santo está presente y guía a los creyentes en su misión de llevar el mensaje de salvación al mundo.